Me desperté temprano ese sábado, con la suave luz de Ciudad de México entrando por las persianas de la cocina. La casa aún olía a la lluvia de anoche, y por un momento disfruté del silencio. Ese tipo de calma que llega con la rutina y años de hacer lo que se espera de una. Preparé un té de manzanilla y pensé en Amalia, mi única hija, que se estaba rompiendo el lomo estudiando medicina. Aunque ya me había jubilado del hospital, seguía envuelta en su vida, asegurándome de que no le faltara nada. Era una costumbre, un ritmo que había llevado por décadas, tan natural como respirar. Cerca de las 10, alguien tocó la puerta. Ahí estaban Amalia y su suegra, doña Clara, ambas radiantes y con una sonrisa que iluminaba. Amalia me llamó con un gesto, sus ojos brillando con esa energía juvenil que yo ya no podía igualar. «Mamá, ¿nos haces un paro?», dijo, mostrando un pequeño montón de ropa delicada. La lavadora de mi depa se descompuso, y Clara y yo vamos a salir de compras. Sonreí y asentí de inmediato. Claro que podía ayudar. No era nada. Solo una pequeña tarea en un día lleno de cosas más importantes: su vida, su futuro, su felicidad. Tomé la ropa, sintiendo ese calor familiar que viene de ser necesitada, de que confíen en una. «Déjenmelo a mí», dije, abrazando el montón contra mi pecho, mientras ellas se despedían y salían rumbo a la calle, sus risas flotando detrás de ellas. Puse la ropa en la mesa y comencé a separarla, sin imaginar que este sencillo favor marcaría el inicio de un día que lo cambiaría todo. Mientras separaba la ropa en prendas delicadas y normales, no pude evitar notar las etiquetas en el atuendo que Amalia llevaba esa mañana. Marcas de diseñador, telas suaves que sabía que eran caras, mucho más de lo que el presupuesto de una estudiante de medicina debería permitir. Una parte de mí quiso ignorarlo. Amalia trabajaba duro, merecía verse profesional, y tal vez eran regalos o ropa prestada de Clara. Aún así, una pequeña punzada de inquietud se quedó rondando en mi cabeza. Don Javier apareció en la puerta, con su taza de café, frunciendo el ceño ligeramente. «Mercedes, ¿seguro quieres hacerte cargo de todo esto? Parece más que un simple favor», dijo con suavidad, apoyándose en la mesa. Sus ojos recorrieron el montón de ropa, como si pudiera ver algo que a mí se me escapaba. «Un patrón escondido. Puedo con esto». «Javier», respondí rápido, quitándole importancia, «es solo lavar ropa. Amalia me lo pidió, y estoy feliz de ayudar. Ella y Clara están pasando un buen rato juntas. No es nada». Intenté convencerme a mí misma tanto como a él, pero mientras llenaba el lavabo con agua tibia y empezaba a lavar a mano las primeras piezas, mi mente volvió a la melena impecable de Amalia, a la blusa de seda que llevaba y a esa pequeña bolsa que parecía demasiado elegante para un día de compras casual. No era algo que pudiera probarse, solo una sombra de duda que se asentaba sobre una confianza que siempre había sido sólida. Sacudí la cabeza y me concentré en la tarea, sintiendo las telas suaves deslizarse entre mis dedos, intentando ignorar la sensación de que, tal vez, este pequeño acto de ayuda no era tan simple como parecía. El sol subía más alto y el silencio de la casa se sentía más pesado, como si la calma me estuviera preparando para lo que venía. Levanté con cuidado la primera blusa del montón, esperando algo sencillo, tal vez una prenda de algodón o lino. En cambio, mis dedos rozaron la suavidad sedosa de una marca de diseñador que reconocí de alguna revista. Una pequeña etiqueta asomaba mucho más cara de lo que Amalia podría pagar con su presupuesto de estudiante. La dejé con cuidado y pasé a la siguiente prenda, encontrando una falda a juego de la misma calidad, junto con un pañuelo delicado y unos zapatos que brillaban como recién salidos de una boutique. Me detuve, sosteniéndolos en las manos, e intenté respirar con calma. Esta no era ropa común, incluso considerando regalos de familia o amigos. La cantidad de cosas caras en este pequeño montón era sorprendente. Sentí una punzada de incredulidad, seguida de un nudo en el estómago.
Mi hija, mi Amalia, era brillante, dedicada, trabajadora, pero nunca había necesitado tanto lujo. Cuando la cuestioné por teléfono unos días antes, ella había sido alegre, casi entusiasta, explicando que necesitaba ropa profesional para sus rotaciones clínicas y eventos de networking. Mamá, es importante dar una buena impresión, había dicho. Quería creerle, quería apagar las pequeñas alarmas en mi cabeza como si fueran exageraciones. Sacudí la cabeza y seguí separando, doblando la ropa con cuidado, intentando mantener una sensación de normalidad. Cada puntada, cada etiqueta, sentía como un susurro, un recordatorio de que algo no cuadraba. Tal vez estaba siendo paranoica. Después de todo, Amalia siempre había sido responsable, y quizás esto era solo un reflejo de sus ambiciones y los círculos en los que se movía. Aún así, el montón creciente de ropa lujosa, la calidad meticulosa de cada pieza y la cantidad de prendas hacían imposible ignorar la incomodidad que había ido creciendo desde que se fueron. Seguí trabajando, fingiendo que todo estaba bien, aunque la semilla de la duda se asentaba más firme en mi mente. Para cuando terminé de separar, el día se había vuelto más cálido, el silencio de la casa más pesado, y la inquietud en mi pecho se había profundizado, insinuando que este favor cotidiano podría no ser tan simple como parecía. Después de terminar la lavandería, me senté en la sala con mi laptop, con la intención de hacer una revisión rápida de la actividad reciente de la tarjeta de crédito de Amalia, la que le había dado para emergencias. Lo que vi me hizo apretar el estómago casi de inmediato. Había varios cargos en las últimas semanas en lugares que conocía bien, restaurantes de lujo, boutiques de alta gama, citas en spas que no podían haber sido baratas. Cada entrada por sí sola podría explicarse, pero juntas pintaban un cuadro que se sentía deliberado, calculado. Hice clic en los estados de cuenta lentamente, tratando de entender el patrón. Una cena en un restaurante de mariscos que costó más que mi despensa semanal. Una bolsa de piel de una boutique en Polanco. Un día de spa con facial, masaje y otros tratamientos que sumaban varios miles de pesos. Había dado esa tarjeta para emergencias, no para lujos. Mis manos temblaban ligeramente mientras navegaba. Cada cargo más pesado que el anterior. Intenté razonar conmigo misma. Tal vez Amalia había pedido prestado dinero a una amiga, o quizás Clara había sugerido estas salidas, pero las fechas eran demasiado precisas. Los lugares y las compras demasiado consistentes para ser una casualidad. La idea empezó a colarse. Esto no era solo un capricho, era algo coordinado. La forma en que Amalia había insistido en que yo me encargara de la ropa. La manera en que Clara parecía tan calmada y atenta mientras observaba a su nuera. Ahora se sentía como un plan cuidadosamente orquestado. Mi mente volvió a esa mañana las risas, la salida alegre, la petición aparentemente inofensiva. Todo parecía inocente entonces. Ahora se sentía como una trampa, una prueba sutil de mi confianza y disposición. La casa silenciosa a mi alrededor, la ropa de diseñador doblada en el sofá y el aroma persistente del té hacían que cada detalle fuera más nítido, cada pensamiento más pesado. Me recosté, mirando la pantalla del laptop, las líneas de números y cargos difuminándose. La inquietud en mi pecho se había convertido en un nudo que ya no podía ignorar. Algo se estaba desenredando, y era más que un favor o un día de compras. Un plan, cuidadosamente ejecutado, empezaba a revelarse ante mis ojos, y me di cuenta de que me habían involucrado desde el momento en que cruzaron la puerta. Con una respiración profunda, decidí indagar más, entender exactamente qué se había orquestado y decidir cómo respondería antes de que fuera demasiado tarde. Estaba recogiendo lo último de la ropa delicada, cuando algo se deslizó de la bolsa de Amalia al suelo, un teléfono que había olvidado. Mi corazón latió más rápido mientras lo levantaba, con la intención de dejarlo a un lado hasta que ella volviera,
pero la pantalla estaba desbloqueada y los mensajes de los últimos días me miraban, imposibles de ignorar. Desplazándome con manos temblorosas, encontré una conversación con alguien llamado Ricardo, claramente el novio de Amalia. Los mensajes empezaban casuales, pero el contenido me heló la sangre. Hablaban de cómo convencerme para que le diera acceso a mis ahorros, cómo usar mi confianza en mi contra, e incluso planes para sugerir que vendiera la casa en beneficio de ellos. Cada línea era un paso calculado para aprovecharse de mí. Y el favor de la ropa, la razón por la que me habían pedido quedarme, era el primer movimiento de su plan. El shock y la incredulidad me envolvieron como una niebla espesa. Mi propia hija, la niña que había criado, estaba orquestando un plan para aprovecharse de los sacrificios de toda mi vida. Mi mente repasó los años, todas las veces que dije sí, todo el apoyo que di sin dudar, todos los momentos en que creí en ella ciegamente. Cada recuerdo ahora tenía un tono amargo. Me hundí en la silla, apretando el teléfono, sintiendo una mezcla de dolor y una furia creciente. La traición era clara, innegable, y aún así parecía surreal, como si estuviera viendo la vida de alguien más. Todavía podía escuchar la voz alegre de Amalia esa mañana, recordar la sonrisa de Clara como si nada pudiera salir mal. Cada detalle de la visita ahora parecía ensayado, cada palabra una herramienta de manipulación. Respiré hondo, intentando centrarme. El pánico no resolvería nada. Tenía que actuar con cabeza, con estrategia. Primero, debía asegurar mis finanzas. Luego me las confrontaría, pero en mis términos. Consideré cada posibilidad, cada paso, cada recurso a mi disposición. La revelación fue aplastante. Esto no era un favor cualquiera. Era el primer movimiento de un plan en el que me habían involucrado sin saberlo. Ahora debía decidir cómo retomar el control antes de que las consecuencias fueran más allá de lo que podía soportar. Mientras empezaba a trazar un plan en mi mente, entendí que los siguientes pasos serían decisivos y que nada podía dejarse al azar. Puse el teléfono de Amalia en la mesa y marqué el número de Javier. Mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Javier, necesito tu ayuda, dije. Llegó en menos de 20 minutos. Su presencia tranquila me dio un ancla inmediata. Recorrimos la casa juntos, discutiendo un plan para asegurar mis finanzas y objetos de valor antes de que Amalia o Clara regresaran. Primero, contactamos al banco. Expliqué la situación. Y el gerente me ayudó a cancelar la tarjeta de Amalia y revocar cualquier permiso que tuviera para acceder a mis cuentas. Cada número de confirmación y cada cuenta bloqueada se sentía como recuperar un poco más de control. Una medida de seguridad contra la traición que se había desplegado tan rápido. Luego, reunimos las cosas importantes, fotos familiares, reliquias, documentos, y las guardamos en una caja fuerte. Sentí una mezcla de tristeza y alivio al manejar cada pieza, dándome cuenta de cuánto de mi vida había confiado a otros que no compartían mis valores. Una vez neutralizadas las amenazas inmediatas, me senté en la mesa de la cocina y comencé a escribir. 2 cartas, una para Amalia, otra para Clara. En ellas dejé claras las fronteras y las consecuencias, explicando que la confianza tiene límites y que el respeto debe ganarse. Elegí mis palabras con cuidado, buscando claridad sobre la ira, dejándoles saber que esto no era un acto de venganza, sino una medida necesaria para protegerme y enseñar responsabilidad. Para cuando terminé, una calma determinada se había asentado en mí. Había pasado del shock y la incredulidad a la estrategia y el empoderamiento. El favor de la ropa, que parecía inofensivo horas atrás, había revelado una verdad más profunda. Y ahora estaba preparada para enfrentarla. Con el apoyo de Javier, la casa asegurada y las cartas escritas, me sentí lista para enfrentar la siguiente etapa, la confrontación que demandaría tanto valentía como claridad. El sonido del coche entrando al driveway me hizo apretar el estómago.
Había ensayado este momento 1000 veces en mi mente. Cada palabra, cada pausa, cada decisión. Cuando Amalia y Clara cruzaron la puerta, sus sonrisas eran brillantes, casuales, ajenas a la tormenta que las esperaba dentro. Respiré hondo y me paré en la cocina, con las cartas en la mesa frente a mí. Amalia, Clara, comencé, mi voz tranquila pero firme. Necesitamos hablar. Intercambiaron una mirada, un destello de inquietud que había anticipado desde hace rato. Tomé la carta de Amalia primero y leí extractos cuidadosamente elegidos, explicando cómo había descubierto el plan para manipular mis finanzas y la casa. Cada palabra era deliberada, medida, cargando el peso de años de confianza ahora cuestionada. La expresión de Amalia pasó rápido de la sorpresa a la defensiva. «Mamá, no entiendes», dijo alzando la voz. «Solo queríamos planear cosas para el futuro. Estás exagerando». Clara se acercó. Su tono dulce, casi persuasivo. «Mercedes, seguro que ves que solo queríamos facilitar la vida de Amalia. No es eso lo que hacen las madres». Levanté la mano. «No, la confianza no es incondicional cuando se usa para beneficio personal. La tarjeta está cancelada, los permisos revocados. El acceso a mis finanzas ya no está disponible. Y respetarán las fronteras que he puesto». Sus rostros mostraron shock, incredulidad y un destello fugaz de culpa, pero estaba mezclado con intentos de manipular la narrativa. Amalia lo intentó de nuevo, más suave esta vez. «Mamá, no es como si quisiéramos hacer daño». No pensé que se sentiría así. Clara asintió, añadiendo: «Solo queríamos lo que pensamos que era lo mejor». No titubeé. La calma en mi voz y la firmeza de mi postura no dejaban espacio para discusiones. Las intenciones no excusan acciones que traicionan la confianza. Aprenderán de esto o enfrentarán las consecuencias. Por un largo momento, el silencio llenó la habitación. Observé cómo la realidad de mi determinación se asentaba en ellas. El reconocimiento de que el poder había cambiado. Sabía que los próximos pasos determinarían si las lecciones se aprendían o si el resentimiento persistiría. Y estaba preparada para seguir adelante. Mientras estaban ahí, procesando el peso de la confrontación, me giré hacia las cartas y las pertenencias aseguradas, lista para garantizar que lo que había construido permaneciera seguro y respetado. La casa estaba silenciosa después de que Amalia y Clara se fueron, la tensión flotando en el aire como un eco débil. Me senté en la mesa de la cocina, releyendo las cartas que dejé atrás, y sentí una extraña mezcla de agotamiento y alivio. Por primera vez en décadas, me había afirmado plenamente, sin dudar ni sentir culpa. Las fronteras que establecí eran firmes, deliberadas y necesarias, no solo para protegerme, sino como una lección de responsabilidad. En las semanas siguientes, Amalia comenzó a adaptarse. Transfirió sus créditos a la universidad pública más cercana a casa y encontró un internado de medio tiempo en una clínica local. Por primera vez, estaba ganando su propio dinero, manejando su propio horario y enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Cada pequeño paso de independencia era duro para ella, pero yo observaba desde la distancia con una satisfacción silenciosa, sabiendo que las lecciones que tanto me costó enseñar empezaban a echar raíces. Mientras tanto, me permití volver a partes de mi vida que había descuidado por mucho tiempo. Me reintegré al grupo de jardinería comunitaria que había abandonado años atrás. Tomé una clase de acuarela que siempre quise probar y pasé las tardes caminando por el Parque México con Javier. Estos momentos de crecimiento personal al principio se sentían como un lujo, casi egoístas, pero poco a poco me di cuenta de que eran esenciales. Me recordaban que mi vida no se definía únicamente por las necesidades y ambiciones de otros. Al reclamar mi tiempo y afirmar mis fronteras, descubrí un renovado sentido de mí misma. La casa que construí, la carrera a la que me dediqué y el amor que di libremente no eran obligaciones, eran la base sobre la cual podía reconstruir una vida equilibrada y auténtica. Con el paso de las semanas,
Observé a Amalia navegando sus propias responsabilidades y elecciones, a veces tropezando, a veces teniendo éxito. Cada instancia me recordaba que amar no significa dar sin límites, significa guiar, proteger y retroceder cuando es necesario. Con mi casa asegurada, mis fronteras respetadas y mi hija encontrando poco a poco su camino, sentí una claridad y empoderamiento que me habían eludido por años, preparando el escenario para la reconstrucción gradual de la confianza y el entendimiento entre nosotras. En los meses siguientes, el silencio entre Amalia y yo comenzó a cambiar. No hubo gestos dramáticos ni disculpas repentinas, solo pequeños pasos deliberados hacia el entendimiento. Ella empezó a tomar responsabilidad por sus propias finanzas, usando el trabajo de medio tiempo en la clínica para pagar lo esencial e incluso contribuir con gastos menores de la casa. Cada vez que mencionaba una nueva tarea que había completado por su cuenta, sentía un alivio cauteloso en el pecho. Javier permaneció como una presencia constante. Sus recordatorios tranquilos, su guía gentil y su apoyo inquebrantable me dieron la confianza para mantener las fronteras que había establecido. Con él me sentía anclada, capaz de mantener la paciencia y la justicia, incluso cuando Amalia luchaba con frustración o arrepentimiento. Su aliento silencioso me recordaba que no necesitaba cargar con esto sola. Amalia comenzó a acercarse con honestidad en lugar de excusas. Preguntaba sobre presupuestos, buscaba consejos para sus proyectos escolares y a veces simplemente compartía sus pensamientos sin esperar que interviniera. Cada interacción, aunque pequeña, era un ladrillo en la lenta reconstrucción de la confianza. Escuchaba, guiaba y a veces me abstenía de ayudar, dejándola aprender a través de sus propias decisiones. Noté cambios sutiles en su actitud, un respeto nuevo en su forma de hablar, una consideración cuidadosa de sus acciones y una disposición a aceptar límites sin resentimiento. No era perfecto, y había retrocesos, momentos en que sus viejos hábitos resurgían, pero cada instancia se convertía en una oportunidad para que entendiera las consecuencias de sus elecciones y para que yo reforzara las lecciones que me costó enseñar. En las noches tranquilas, reflexionaba sobre el progreso que habíamos hecho. La casa se sentía más ligera, llena de la energía cautelosa pero genuina de una hija aprendiendo independencia y una madre descubriendo la fuerza de sus fronteras. Me di cuenta de que reconstruir la confianza requería paciencia, consistencia y una disposición a soltar el control sin dejar de guiar. Con cada día que pasaba, veía una conexión tentativa pero creciente basada en el respeto en lugar de la expectativa, preparando a ambas para la siguiente etapa de nuestra relación y el entendimiento más profundo que nos esperaba en los meses por venir. La casa estaba silenciosa, de una manera que se sentía ganada. El peso de la tensión pasada reemplazado por una calma que no había conocido en años. Mis finanzas estaban seguras, la tarjeta cancelada y mis objetos de valor guardados a salvo. Amalia se había adaptado a manejar sus propias responsabilidades, y las lecciones que había resistido empezaban a echar raíces. La observé navegar esta nueva independencia con un orgullo cauteloso, reconociendo que las fronteras que establecí no eran castigos, sino oportunidades para crecer. En los días que siguieron, me permití enfocarme en mi propia vida, pintar de nuevo, cuidar el jardín, caminar por el Parque México con Javier. Estos momentos me recordaban que el respeto propio no es egoísta, que mis necesidades importaban tanto como las de cualquiera. La casa, los recuerdos, los años de sacrificio, todo me había llevado aquí, a un lugar donde podía equilibrar el amor con los límites, la generosidad con la autopreservación. Pensé en el día del favor de la ropa, en el shock, la traición y la confrontación. Fue doloroso, pero había revelado verdades que ya no podía ignorar. Me di cuenta de que el amor requiere fronteras y que enseñar responsabilidad es a veces el mayor regalo que una madre puede dar. Me senté junto a la ventana, con la luz del sol iluminando los bordes de la sala,
y sentí una fuerza silenciosa que no había sentido en décadas. Había protegido lo que importaba, defendido mi dignidad y dado a Amalia la oportunidad de aprender a valerse por sí misma. En ese momento, entendí el círculo completo de lo que se había desplegado. Lista para enfrentar el futuro con valentía y paz. Estaba picando cebollas en mi pequeña cocina de Guadalajara cuando el zumbido sacudió la mesada. El aroma del ajo y el aceite de oliva ya empezaban a invadir el aire. Y por un instante sonreí, pensando que tal vez Rafael andaba de camino a casa más temprano de lo usual. Me sequé las manos en un trapo de cocina y alcancé el teléfono. Las palabras en la pantalla me congelaron en seco. Me quedo en lo de Lorena esta noche, no me esperes despierto. Por 32 años. Había sido su esposa. Me quedé a su lado en las épocas flacas, con las deudas que nos ahogaban, con los traslados que nos arrancaban de raíz más de una vez. Siempre creí que la lealtad se construía como un muro, ladrillo a ladrillo, estación por estación. Ahora todo se hacía trizas con un mensajito que llegó justo cuando las cebollas chisporroteaban en la sartén. Al principio pensé que era un error, un texto equivocado, pero ahí estaba su nombre, clarito y con toda la intención. Rafael no era de los que se cometen errores de tipeo. Me quedé quieta, con la mano apretando la mesada hasta que los nudillos me dolieron. Lo que esperaba fuera rabia o lágrimas no llegó. En cambio, una quietud me envolvió, como cuando las sierras se callan antes de la tormenta. El pulgar flotó un segundo y tecleé 7 palabras. Gracias por avisarme. Dejé el teléfono y bajé el fuego. Las cebollas se quemaban, pero ¿qué más daba? Algo adentro mío se había movido, y supe que esa cena nunca se terminaría. En vez de eso, me serví un vaso de agua. Me senté a la mesa y miré la silla vacía enfrente, como si me estuviera contando su propia historia. El mensaje seguía brillando en la pantalla, pero en mi pecho se encendía otra luz. Algo firme, esperando su turno para responder. El vaso de agua se quedó intacto frente a mí, mientras el silencio de la casa se ponía más pesado, como un rebozo viejo que te aprieta el alma. Mi mente no se enganchó en Lorena, en cambio, retrocedió por el largo camino que me trajo hasta acá, como si reviviera un corrido que duele pero que hay que cantar. Cuando Rafael y yo nos casamos, yo tenía 30, ya viuda una vez, ya madre de 2. Él era todo encanto y solidez por fuera. Un hombre que prometía estabilidad donde yo solo había conocido la pérdida, como un río seco que de pronto se llena. Dejé mi puesto en la universidad local antes de lo planeado, para estar presente con Gabriel y Rosa cuando eran adolescentes. Con el duelo todavía fresco por la ausencia de su padre, Rafael juró que él cargaría con más del peso de la plata. Pero, de alguna forma, el peso siempre se me resbalaba de vuelta encima. Me acuerdo de esas noches en la mesa de la cocina, cuadrando cuentas mientras él andaba tras negocios a medio coser, un lote de coches sin un solo fierro, un curro de ventas que se fue al carajo antes del primer cheque. Mis pensiones y ahorros bien guardados eran el pegamento que nos mantenía en pie, como el mole que une todo en una fiesta, aunque sepa agridulce. Me decía a mí misma que valía la pena, que los chavos merecían un hogar que no retumbara con la inestabilidad, que no se sintiera como un huizache seco en el viento. Ahora, mirando el mensaje en el teléfono, me pregunté si ellos recordarían esas noches. Vería a Gabriel solo el lado de su padre y me rogaría que perdonara por las apariencias de la familia. Le pediría a Rosa, siempre la que arregla todo con una sonrisa, que aguantara un poquito más para que las fiestas no se partieran en dos. La neta es que ellos crecieron con sus propias versiones de sacrificio, viéndome tapar los hoyos de Rafael, viéndome poner excusas como quien echa tierra a un secreto. Quizás absorbieron más de lo que yo pensaba, como el sol que se mete en la piel sin que te des cuenta. Me levanté de la mesa, enjuagué la sartén en el fregadero y dejé correr el agua hasta que el humo se disipó. En la quietud que vino después, sentí el primer jalón de una decisión que me tiraba pa'lante, y supe que la noche
no iba a acabar solo con una respuesta a un texto. No pude pegar un ojo. Las palabras en la pantalla seguían retumbando. Y el silencio de la casa me aplastaba como una losa. A eso de la medianoche, abrí el closet del pasillo y saqué el montón de cajas de cartón que guardé de la última mudanza de Rosa. Estaban pensadas para libros viejos o sábanas, pero esta noche tenían otro destino, como un tamal que se arma con lo que hay a mano. Empecé en el cuarto, abriendo el lado de Rafael en el buró, cajón tras cajón. Doblé camisas en cuadritos perfectos, apilándolas sin titubear. El ritmo me calmaba, como un son que te lleva sin que lo pidas. Cada prenda parecía soltar algo apretado en mi pecho. Sus gemelos fueron a una lata chiquita, sus corbatas en rollitos cuidadosos. Hasta envolví sus frascos de loción en papel de periódico para que no se rompieran. La precisión me daba fuerza donde las emociones amenazaban con desarmarme. Luego llegué al fondo del closet. Ahí colgaba su chamarra de pescar, verde deslavada con puños deshilachados. La compramos en Puerto Vallarta en nuestro viaje de luna de miel por la costa. Me había chinado por insistir en parar en cada mirador, y yo me reí hasta que me dolió la panza cuando la lluvia nos cayó de sorpresa. Él me echó esa misma chamarra sobre los hombros mientras nos guarecíamos bajo un cocotero, jurando un techo de por vida. Mis dedos se quedaron en la tela. Las lágrimas se me escaparon antes de que pudiera atajarlas, empañando los parches gastados en los codos. Por un rato quise olerla, recordar el humo de fogata y la lluvia, creer de nuevo en esa promesa, pero no. La doblé despacio, con toda la intención, y la puse al fondo de la caja, para cuando el reloj dio las 2. El cuarto parecía pelón, como si Rafael ya se hubiera largado. 8 cajas, 2 maletas, alineadas contra la pared, con cada caja sellada. El aire se sentía más liviano, y el peso en mis hombros se aligeraba. Como soltar un costal de maíz que ya no cabe, me aparté un paso, respirando hondo. Y me di cuenta de que lo que empacaba no eran solo sus ropas, eran los años que yo había cargado por él, y antes de que la noche acabara, ya sabía a dónde irían esas cajas. Las cajas estaban en fila prolija junto a la puerta, como testigos mudos que lo vieron todo. Me puse el abrigo, busqué las llaves del coche y cargué el primer lote bajando los escalones. El aire fresco de la sierra me pegó en los pulmones, filoso y que te despierta. El maletero de mi viejo Tsuru gimió mientras apilaba maletas y paquetes, viaje tras viaje, hasta que el pasillo quedó vacío. Para cuando me deslicé en el asiento del conductor, los brazos me ardían, pero mi decisión nunca se sintió tan firme, como un mezcal que te calienta el alma. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas, solo algún coche pasando bajo el resplandor de los faroles. Tomé el camino al sur, pasando las tienditas cerradas de Avenida Chapultepec, la ciudad dormida salvo por mí, y el ronroneo constante de las llantas en el asfalto, los ojos fijos en la carretera. Pero la mente volaba a esas noches eternas esperando a que Rafael llegara, con la cena enfriándose como un sueño postergado. Esta noche ya no esperaba. El edificio de Lorena se erguía en jardines bien podados en el Parque de la Maraya, todo de ladrillo rojo y vidrio reluciente. Me acordé del día que Rafael me pidió que lo dejara ahí para una reunión. Le creí en ese entonces. Ahora sabía la verdad, como quien descubre el chile en el dulce. Al estacionarme en la acera, la suerte me regaló una puerta de seguridad abierta. Una parejita joven salió riendo, y me colé adentro antes de que el seguro se cerrara. El elevador me subió al 3er piso. El pasillo olía a jabón y perfume tenue. Encontré el número que me había aprendido de memoria del directorio y dejé la primera caja, una a una. Armé un muro chiquito contra su marco: camisas, corbatas, zapatos, todos los pedacitos de un matrimonio que él decidió tirar por la borda. Arriba de la última maleta puse una nota doblada: sus cosas. Ahora son tuyas. Saqué el teléfono y le tomé una foto, no por rencor,
sino para recordarme después que este momento pasó de verdad, como un tatuaje que no se borra. Las manos firmes al darme la vuelta, para cuando volví al Tsuru. El peso que me había seguido por años parecía más ligero, como si las cajas cargaran más que solo trapos. Arrancé el motor, ya pensando en lo que me esperaba en casa, para cuando cargué la última caja adentro. El alba ya rozaba una línea pálida sobre las sierras. Los brazos me temblaban por el esfuerzo, pero no era solo el cargar lo que me dejaba floja. La casa se sentía ajena, pelada de una presencia, pero atestada de años de recuerdos, como un altar con velas apagadas. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Y entonces hice la llamada que debía hacer hace rato. El cerrajero llegó justo después del amanecer. Un hombre con bigote gris y un cabeceo cortés. Se movía con eficiencia callada, sus herramientas de metal chasqueando como un idioma desconocido. Cada vuelta de su llave sonaba como un punto final a una historia que por fin se acababa. Candados nuevos, llaves frescas, un código reset para el teclado. Cuando me dio el manojo nuevo, firmé el recibo sin chistar. 2,000 pesos por paz valían menos que lo que había pagado por los errores de Rafael en una sola semana. Después de que se fue, la casa soltó el aire. Caminé de pieza en pieza, borrando el nombre de Rafael de cada rincón de nuestra vida compartida. Su perfil de Netflix desapareció con un clic. Su membresía del gym cancelada. La tarjeta de crédito de emergencia clausurada para siempre. Los dedos me temblaban un poquito en el teclado, pero marqué cada número con fuerza decidida, con cada borrado. Los hilos de dependencia se rompían, y la telaraña que él había tejido a mi alrededor empezaba a caer, como un castillo de naipes en un soplido. Para la noche, estaba rendida. Abrí una botella de Cabernet, me serví un vaso y me hundí en el sillón de la sala. La lámpara tiraba un charco suave de luz, y por primera vez en años la casa zumbaba solo con su propia quietud, como un silencio que por fin respira. Di sorbos lentos. El vino me calentaba por dentro, aunque la calma me apretaba pesada y extraña. Seguía echando vistazos a la puerta, a medias esperando su golpeteo, a medias temiendo que llegara. Cada crujido de la madera asentándose me cortaba la respiración, pero no hubo puño que aporreara, ni llave que tintineara en la cerradura. La noche solo guardaba silencio, vasto e inquebrantable, y me quedé sentada escuchándolo, sin saber si me consolaba o me recordaba todo lo que se había ido. El vaso se vació despacio y lo puse en la mesa a mi lado. El teléfono se iluminó en la penumbra, vibrando con la primera llamada que supe no sería la última. El teléfono soltó su primer chillido agudo justo después de las 3. Me había quedado dormida superficial en el sofá, con el vaso de vino todavía en la mesa. El corazón me dio un brinco con el sonido, pero lo dejé que se apagara solo. Una pausa y otra llamada, y otra. Cada una traía el nombre de Rafael en la pantalla brillante, insistente como un aldabazo en una puerta cerrada. En la cuarta, contesté. Su voz se derramó por la línea, frenética y entrecortada. Elena, escúchame, fue una tontería, solo un malentendido. Lo has inflado todo de más. No respondí. El silencio se estiró, y él se apresuró a llenarlo. Ella es solo una compañera de trabajo. Estaba cansado. Necesitaba un lugar cerca de la oficina. ¿Sabes lo tarde que he llegado últimamente? Sus palabras raspaban contra el recuerdo del texto. Claro, como un letrero en la carretera. Me quedo en lo de Lorena esta noche. Lo dejé que se enredara solo antes de hablar. Dijiste lo que querías decir, Rafael. Hubo un latido, y su tono cambió. Resbaloso de cálculo. Fue una prueba. Necesitaba ver si pelearías por mí, si te importaba lo suficiente para armar un escándalo. Eso hacen las parejas enamoradas, Elena. Pelean. Sentí una calma asentarse en mí, pesada como una piedra de río. Elegiste la cama de Lorena. Le dije parejo, yo solo te ayudé a mudar. Su respiración se cortó, seguida de una risa forzada.
¿De verdad? ¿Y ahora qué? ¿Dónde me quedo? Donde te quedaste anoche parece lo obvio. Por primera vez, su voz se quebró, sin fanfarria. Por favor, no hagas esto. Hemos construido tanto. Colgué antes de que terminara. El teléfono vibró una y otra vez, pero lo puse boca abajo en la mesa. El silencio que vino después ya no era vacío, era intencional, reclamado, como un terreno que por fin es tuyo. Me recargué en el sillón, ojos abiertos a la oscuridad, sabiendo que pronto los chavos oirían de todo esto, y que yo tenía que estar lista. Para media mañana del día siguiente, el teléfono sonó de nuevo, esta vez con el nombre de Gabriel. Me preparé antes de contestar. Su voz traía la tirantez de quien ya había tomado partido. Ma, hablé con papá. Dice que fue un error. No pueden arreglarlo. Por el bien de la familia, cerré los ojos, oyendo el eco de sus palabras. Por el bien de la familia, había vivido media vida bajo esa bandera. Como un estandarte que pesa más de lo que cubre, le dije que Rafael había elegido, y que yo ya no cargaba el peso sola. Gabriel suspiró, la frustración filtrándose por la línea. Piensa en los nietos. ¿Quieres que crezcan con fiestas divididas por la mitad? Después de colgar, me quedé quieta, el silencio espeso a mi alrededor. Su ruego no era cruel, pero cortaba hondo igual. Los hijos nunca ven los libros de cuentas que sus padres llevan. Solo sienten la grieta cuando se rompe, como un jarrón que cae y nadie recoge los pedazos. Para la tarde, Rosa tocó suave en la puerta. Entró, sus ojos de enfermera escaneándome rápido el pelo sin lavar. El plato de desayuno intocado, no regañó, no apretó, dejó una bolsa de mandado y empezó a vaciarla como si fuera lo más normal del mundo, como quien arma un pozole sin receta. Cuando por fin se sentó enfrente, me tomó la mano. Te vi cansada incluso antes de todo esto. No tienes que explicarte. Su voz era suave. Pero capté el miedo debajo, el miedo de elegir entre padres, de partirse en dos como un corazón herido. Le apreté los dedos. No tienes que cargar con esto. Yo lo manejo. Sus ojos se humedecieron, pero asintió. Por primera vez, vi clara la brecha. Ellos querían paz, pero no estaban listos para pagar el precio de la dignidad. Ese peso todavía caía sobre mí. Mientras la noche se acomodaba de nuevo, el teléfono se iluminó con otra tormenta de mensajes. Esta vez no de mis chavos, sino del propio Rafael, esparciendo su versión donde más doliera. Para la mañana siguiente, Rafael ya había sacado su pelea a la luz pública. Su publicación en Facebook se esparció como tinta derramada. Mi esposa se volvió loca. Me cerró la puerta de mi propia casa. Después de décadas juntos, se puso fría e inestable. Viejos amigos etiquetados, vecinos cuchicheando, hasta conocidos de la iglesia que no veía en años sumando comentarios de lástima, como si yo fuera el chile que pica sin aviso. Gabriel llamó en menos de una hora, la voz tensa. Ma, tal vez deberías bajarle. La gente habla. Oía la duda en él, la incertidumbre. Quería creer a su padre. Quería que ambos lados se equilibraran en la cuerda floja. Rosa, en cambio, dejó un comentario para que todos lo vieran. Hay más en esto de lo que dice papá. No juzguen a la ligera. No era una confesión, pero bastaba. Mi corazón se aligeró sabiendo que al menos una de mis chavas veía más allá de las apariencias, como quien mira el fondo del pozo. Isabel llegó esa tarde con su laptop y una mirada firme. No le vamos a dejar que controle esto. Juntas juntamos cada captura de pantalla, cada mensaje de madrugada que Rafael mandó, cada recibo de sus famosas reuniones con Lorena. La evidencia se apiló como ladrillos, cada uno pesado para armar un muro que él no escalaría. Para la noche, mandé el archivo al Departamento de Recursos Humanos de la chamba de Rafael. Isabel insistió que era lo correcto, su post me pintaba inestable, pero sus acciones rompían las reglas del trabajo clarito como el agua. 2 días después, llegó la llamada. Rafael suspendido, pendiente de investigación. La ironía no se me escapó. El hombre que me acusó de tambalearse
Acababa de ver cómo el suelo se le abría bajo los pies, como un temazcal que se calienta de golpe. Me serví otra taza de café. Manos firmes alrededor de la taza, cuando el ruido de una camioneta ronroneando afuera me jaló a la ventana. El ronroneo bajo de una camioneta afuera me sacó del sillón. Por las persianas vi una de mudanzas estacionada chueca en la banqueta, sus faros cortando mi jardín. Rafael bajó del lado del copiloto, flanqueado por sus primos Rodrigo y Daniel, hombres que no veía en años, pero que recordaba como borregos que siguen al rebaño. Rodrigo ya estaba en mi porche con un destornillador, mientras Daniel empezaba a jalar las sillas del patio hacia la camioneta. Rafael se paró con brazos cruzados, esa sonrisita socarrona pegada en la cara, como si esta calle, esta casa, todavía fueran suyas por derecho. Antes de que pudiera abrir la boca, Miguel salió al porche a mi lado. Había llegado antes, después de enterarse de la tormenta en Facebook, y su figura ancha llenaba el umbral como un escudo. Isabel estaba atrás de nosotros, teléfono en alto, grabando cada segundo. La sonrisita de Rafael titubeó. Esta es mi casa también. Elena, tengo derechos. No, dije, voz firme. Cada pedazo de tu vida está empacado y entregado a la puerta de Lorena. Ya no vives aquí. Rodrigo se congeló bajo la mirada de Miguel, el destornillador cayéndole de la mano. Daniel dejó las sillas en su lugar mascullando. Entonces, otra voz subió por el camino. Buenas tardes, señores, dijo el oficial Carlos Reyes, placa reluciendo bajo el farol. ¿Quieren explicar por qué intentan un robo con escalo? Los primos se echaron para atrás rápido, pero Rafael se erizó. Elena, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de perderme. Avancé un paso. Palabras afiladas como vidrio de tequila roto. No, Rafael, me arrepiento de haberte dado décadas que no merecías. Carlos se acercó, citando los intentos de fraude ya en archivo, la invasión que estaba presenciando. En momentos, el bravucón de Rafael se rajó. Sus primos subieron a la camioneta sin él, y Carlos lo guió al asiento trasero del patrullero. Las luces traseras de la camioneta se perdieron calle abajo, dejando la noche quieta de nuevo. Un silencio que se sentía como algo que por fin terminaba, como el último acorde de un mariachi que se despide. Las semanas que siguieron fueron tranquilas de una forma que nunca había conocido, como un atardecer en las sierras que te envuelve sin prisa. La luz de la mañana se colaba por las ventanas, bailando en los pisos de madera, y la casa ya no pesaba. Me preparaba el café cada día, sin preguntarme si Rafael había vaciado el paquete, y ponía música tan fuerte como se me antojaba, las notas inundando rincones que antes guardaban su desorden, como un río que limpia el cauce. Gabriel bajó de Monterrey un fin de semana. La voz más suave que antes se paró en la cocina, manos en los bolsillos, y al fin dijo: perdóname, no lo vi. Debería haberte creído. Lo abracé, no porque las palabras borraran el dolor, sino porque supe que le costó admitirlas, como soltar un secreto que quema. Rosa venía seguido, sus manos en la tierra junto a las mías, mientras desherbábamos los canteros. No apretaba por explicaciones, solo trabajaba a mi ritmo, su presencia callada como un bálsamo, un consuelo que no pide palabras. Con el tiempo, vi el cambio en mis dos chavos. Empezaron a ver no solo la ausencia de su padre, sino mi aguante, como raíces que se hunden firmes en la tierra reseca. Una noche, Luis pasó con un volante de su librería del centro. Vamos a armar un club de lectura, dijo, ofreciéndomelo con una sonrisa tímida. Serías bienvenida. Su amabilidad era simple, sin adornos, y por primera vez en años sentí el cosquilleo de la posibilidad sin miedo pegado, como un amanecer que promete sin cobrar. Más tarde esa noche, repasé el último mensaje que Rafael me mandó antes de su arresto. Nunca encontrarás a alguien como yo. Me quedé con las palabras un buen rato. Luego cerré el teléfono y dejé que una sonrisa se me posara en la cara. Tenía razón, nunca lo haría. Y esa verdad se sentía como libertad,
pura y sin ataduras, como el viento que barre el desierto,